Imagina ser el hombre más fuerte que jamás pisó esta tierra, el hombre cuyo nombre hacía temblar a ejércitos enteros, el hombre que con sus propias manos desgarró a un león como si fuera un cabrito, el hombre que una noche, rodeado por sus enemigos, arrancó las puertas de una ciudad entera y las cargó sobre sus hombros hasta la cima de una montaña. Ahora imagina despertar un día y no ver nada, solo oscuridad, cadenas en tus muñecas, el sonido de burlas a tu alrededor y el peso de una piedra de moler que tienes que empujar una y otra vez como un animal. Este era Sansón, el guerrero ungido por Dios, el juez más poderoso que Israel jamás tuvo, y estaba destruido, no por un ejército, no por una guerra, sino por una decisión, por un secreto que no debió haber compartido, por una noche que no debió haber dormido. ¿Cómo llegó el hombre más fuerte del mundo a ese punto? ¿Dónde estaba Dios mientras su siervo era humillado? ¿Y por qué esta historia, escrita hace miles de años, sigue siendo tan poderosa hoy? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo te va a sorprender, te va a cambiar. Para entender la caída de Sansón, primero necesitamos entender su origen, porque Sansón no fue un accidente de la historia, fue una respuesta de Dios a un clamor. Israel llevaba 40 años bajo la opresión de los filisteos, 40 años de humillación, de esclavitud, de silencio, y el pueblo clamó a Dios, y Dios escuchó. Un ángel del Señor se apareció a una mujer estéril, esposa de un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan, y le dijo algo que cambiaría la historia. Tú, que eres estéril y no has tenido hijos, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, y no comas nada inmundo, porque concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Piensa en lo que esto significa. Antes de que Sansón naciera, Dios ya había diseñado cada detalle de su vida. Él no era solo un hombre fuerte, era un instrumento elegido, un vaso preparado con precisión sobrenatural para cumplir un propósito que iba mucho más allá de él mismo. Y su fuerza no venía de sus músculos, venía del Espíritu de Dios que se posaba sobre él cada vez que el pacto entre ellos estaba intacto. Ese pacto tenía reglas claras. Sansón nunca podría cortarse el cabello, nunca podría tocar un cadáver, nunca podría beber vino. Estas no eran limitaciones arbitrarias, eran la señal visible de una consagración invisible. Cada vez que Sansón miraba su cabello debía recordar: yo le pertenezco a Dios, mi fuerza viene de Él, mi vida tiene un propósito mayor que yo mismo. Y mientras Sansón honró eso, era literalmente imparable. Mató a un león con sus manos desnudas y no lo contó a nadie. Derrotó a 30 hombres en Ascalón en una sola noche. Capturó 300 zorras. Ató antorchas a sus colas y quemó los campos de los filisteos. Desató cuerdas como si fueran hilos de lino. Y en uno de los momentos más extraordinarios de toda la Biblia, en Ley, rodeado por 1000 soldados filisteos armados, tomó una quijada de burro que encontró en el suelo y mató a los 1000, a todos, solo. Y luego levantó los ojos al cielo y dijo: con la quijada de un asno, un montón sobre otro montón, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Este era Sansón en su gloria, invencible, ungido, temido por sus enemigos y admirado por su pueblo. Nadie hubiera imaginado que este hombre algún día estaría en el suelo, ciego y encadenado. Nadie, excepto quizás Dios, que ya sabía lo que vendría. Porque Sansón tenía una debilidad, y no era física, era emocional. Sansón amaba a las mujeres de sus enemigos. Una y otra vez se acercaba a mujeres filisteas, el pueblo que él debía enfrentar,
y cada vez esa atracción lo ponía en peligro, pero Sansón parecía no aprender, o quizás no quería aprender, hasta que llegó Dalila. La Biblia no nos dice si Dalila era hermosa, aunque podemos imaginarlo. Lo que sí nos dice es que Sansón la amó, y ese amor sería la grieta por donde entraría la destrucción. Los 5 príncipes de los filisteos fueron a ver a Dalila en secreto, y le hicieron una propuesta que ella no rechazó. Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. 11.000 piezas de plata en total, una fortuna. Y Dalila aceptó. Lo que sigue es uno de los momentos más tensos y dolorosos de toda la escritura. Dalila comenzó a preguntarle a Sansón con aparente curiosidad: «Cuéntame, te ruego, en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrías ser atado para ser dominado». Y Sansón mintió. Le dijo que si lo ataban con 7 mimbres frescos, quedaría débil como cualquier hombre. Ella lo ató. Los filisteos estaban escondidos en el cuarto, y Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos quemados. Primera mentira, primer aviso, pero Sansón no se fue. Dalila volvió a preguntar: «Me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora te ruego, dime cómo podría ser atado». Y Sansón inventó otra historia. Cuerdas nuevas que nunca habían sido usadas. Ella lo ató con cuerdas nuevas mientras los enemigos esperaban escondidos, y él las rompió como si fueran un hilo. Segunda mentira, segundo aviso. Pero Sansón siguió ahí. Y Dalila preguntó una tercera vez, y una tercera vez Sansón mintió, esta vez diciendo que si tejían su cabello con la tela de un telar, quedaría débil. Ella lo hizo, y él se despertó, se levantó, y arrancó el telar completo de la pared. Tercera mentira, tercer aviso. 3 veces Sansón estuvo al borde del abismo. 3 veces pudo haber salido de esa casa y nunca volver. 3 veces el peligro se reveló con claridad, y 3 veces él se quedó. ¿Por qué? Porque el amor mal dirigido nos ciega antes de que lo haga cualquier enemigo. Porque hay momentos en que sabemos que algo nos está destruyendo y seguimos volviendo de todos modos. Y porque el orgullo de creer que podemos controlar la situación es a veces más peligroso que la situación misma. Entonces, Dalila cambió su estrategia. Dejó de preguntar con curiosidad. Empezó a presionar con dolor. ¿Cómo dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Día tras día, noche tras noche, la presión constante, el peso emocional acumulado. Y la Biblia dice algo que nos debe detener en seco. Su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón estaba agotado, emocionalmente drenado, y en ese estado de vulnerabilidad, en ese momento de debilidad emocional, hizo lo que nunca debió hacer. Le contó la verdad. Nunca ha subido navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaría, y sería como todos los demás hombres. Dalila supo en ese momento que él le había dicho la verdad. Llamó a los príncipes filisteos, recibió su pago, y esa noche, mientras Sansón dormía sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre que rapó las 7 guedejas de su cabello, y la presencia de Dios se retiró en silencio. Lo que sigue es el versículo más triste de toda esta historia. Cuando Dalila gritó que los filisteos venían, Sansón se despertó y pensó: «Esta vez también saldré como las otras veces y me escaparé». Y la Biblia añade, con una frialdad que corta: «Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él». No lo sabía. No sintió el momento exacto en que la presencia divina se retiró. No hubo una señal visible.
No hubo un rayo del cielo, solo silencio. Y Sansón, confiando en una fuerza que ya no tenía, salió a enfrentar a sus enemigos y cayó. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. El hombre que antes hacía temblar naciones, el hombre ungido desde el vientre de su madre, el hombre que fue diseñado por Dios para ser libre, estaba ahora encadenado en la oscuridad, dando vueltas en círculos como un animal, mientras sus captores se reían. Y aquí es donde necesitamos hacer una pausa, porque esta pregunta no puede evitarse. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no intervino antes? ¿Por qué permitió que su siervo llegara a ese nivel de humillación? Esta es la pregunta que muchos de nosotros hemos hecho en nuestros propios momentos oscuros. Cuando perdemos algo que amamos, cuando caemos en algo que prometimos nunca volver a hacer, cuando miramos nuestra vida y no reconocemos en qué momento todo se fue a pedazos. Y la respuesta que la historia de Sansón nos da es profunda y al mismo tiempo dolorosa. Dios no lo abandonó, Dios lo esperó. Porque hay algo que los enemigos de Sansón no notaron mientras celebraban su victoria. Algo silencioso que estaba ocurriendo en la oscuridad de esa prisión. El cabello de Sansón estaba comenzando a crecer. Los filisteos organizaron una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Miles de personas reunidas, la élite completa de la nación, música, celebración, sacrificios. Y en medio de toda esa euforia, alguien tuvo la idea de traer a Sansón para que el pueblo pudiera burlarse de él. Lo sacaron de la prisión, lo pusieron en el centro, y la multitud se rió. 3,000 personas en el techo del templo. Los príncipes, los líderes, los guerreros, todos mirando al hombre caído, todos creyendo que habían ganado para siempre. Pero Sansón pidió algo simple al joven que lo guiaba. Déjame palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye en ellas. Y luego levantó su voz al cielo, no con una oración elaborada, no con palabras perfectas, con una honestidad absoluta que solo la desesperación puede producir. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y el cielo respondió. Sansón colocó su mano derecha en una columna y su mano izquierda en la otra. Respiró y con toda la fuerza que Dios le devolvió en ese último momento, empujó. El templo entero se sacudió, las columnas cedieron y en segundos todo se derrumbó. El techo, las paredes, los 3,000 filisteos que estaban adentro y encima, todo cayó. Y Sansón murió bajo los escombros. Pero la Biblia dice algo extraordinario sobre ese momento. Sansón mató en su muerte a más personas que las que había matado durante toda su vida. Su mayor victoria no fue cuando estaba en la cima, fue cuando estaba en el fondo. Fue cuando no le quedaba nada más que una oración honesta y 2 columnas entre sus manos. Esta historia tiene algo que decirte hoy. No importa en qué punto de tu vida estés ahora mismo. No importa cuántas veces hayas caído. No importa qué tan oscura se vea la prisión en la que te encuentras. El cabello de Sansón seguía creciendo en la oscuridad. Dios seguía trabajando en silencio mientras nadie miraba. A veces, Dios no nos salva del momento más difícil, nos salva a través de él. A veces permite que perdamos todo lo que confiábamos en nuestras propias fuerzas para que aprendamos a confiar en la suya. La ceguera de Sansón le quitó la vista, pero le devolvió la visión. Y cuando finalmente levantó su corazón hacia Dios sin orgullo, sin pretensiones, sin nada que ofrecer excepto su honestidad, Dios respondió. Porque Dios nunca responde a nuestra perfección, responde a nuestra rendición. Si hoy sientes que Dios está en silencio en tu vida, quiero que recuerdes esto.
El silencio de Dios no es su ausencia, es su paciencia. Él está esperando que dejes de buscar la salida con tus propias fuerzas y empieces a buscar su rostro. Él está esperando que llegues a ese momento de honestidad absoluta en el que le dices, solo esta vez, Señor, solo tú. Y cuando llegues a ese punto, descubrirás que Él nunca se fue. Solo estaba esperando que lo llamaras por su nombre. Deja en los comentarios, ¿hubo un momento en tu vida en que Dios pareció estar en silencio? ¿Qué pasó después de eso? Quiero leer tu historia.